Conozcamos el centímetro. Analiza. Utiliza la tira cuadriculada y determina cuál es la longitud del crayón. Soluciona. Número 1. Para medir la longitud, coloco la tira cuadriculada desde el extremo izquierdo del objeto. Tenemos aquí el crayón, el extremo izquierdo, y la tira llega hasta el extremo derecho. ¿Qué dice el número 2? Después cuento el número de cuadros que hay hasta el extremo derecho. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, que tiene 5 cuadros. Esa es la longitud de la crayola, de 5 cuadros. Comprende. Existe una unidad de medida llamada centímetro. La separación de las líneas de la tira cuadriculada mide 1 centímetro. 1 centímetro se expresa 1 cm. Así, en la tira cuadriculada, por ejemplo, en este caso que vemos que son 5 cuadritos, cada cuadrito es 1 centímetro. Quiere decir que acá, en toda la tira cuadriculada, tenemos 5 centímetros. Entonces, por cada cuadrito, 1 centímetro. Y si tenemos 5 cuadros, hay 5 centímetros. Cuando se mide la longitud, se cuentan las veces que cabe 1 centímetro en el objeto. En el caso del crayón azul, cabe 5 veces. Entonces, la longitud del crayón es 5 centímetros. Resuelve. Número 1. ¿Cuál es la longitud de los siguientes objetos? Vamos a volver a contar los cuadritos. La tira de cuadritos. Que cada cuadro sabemos que mide 1 centímetro. Veamos. Literal A es un lápiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como hay 6 cuadritos, hay 6 centímetros de longitud de ese lápiz. Literal B. Vamos a contar cuánto tiene el crayón. 1, 2, 3, 4, 5. Quiere decir que tiene 5 centímetros de longitud. Veamos ahora el número 2. ¿Cuál es la longitud de la siguiente tira cuadriculada? Tenemos acá una tira. Toda esta tira. Vamos a contar los cuadros y de ahí vamos a saber inmediatamente cuál es la longitud en centímetros. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es decir, que tiene 10 centímetros de longitud. Esa tira cuadriculada. 10 centímetros. Esto ha sido todo de Conozcamos el centímetro. Utilicemos el centímetro. Analiza. La regla es un instrumento que se utiliza para medir. La separación entre las marcas es 1 centímetro. Vamos a analizar hoy cómo es una regla. La regla es como la tira que ocupábamos anteriormente, donde habían cuadritos. Acá ya están más marcados los centímetros. Como nos dice acá nuestra amiga la tortuga, en la tira cuadriculada utilizada en la clase anterior puedes comprobar que cada cuadrito mide 1 centímetro. Vemos acá en esta regla que hay 12 centímetros. Vemos acá, hasta acá es 1 centímetro. Luego hasta acá son 2 centímetros. Luego 3 y así hasta llegar a 12. En esta regla las hay de más centímetros. Nos hacen acá una pregunta. ¿Cuántos centímetros mide cada cinta? Tenemos una cinta verde y una cinta roja. Vamos a contar
¿Cuántos centímetros mide cada una de ellas? Veamos en el soluciona. Las longitudes de la cinta son, solo es de contar. Por ejemplo, en el verde, claramente vemos que del 0 llega al 6, es decir que tiene 6 centímetros de longitud. Pero vemos en el rojo, tenemos que contar porque empieza de 8. No es 11 centímetros que tiene la roja. No. Hay que contar porque diferentes con la verde, que empieza desde 0, podemos decir que llega hasta 6 y es 6 centímetros. Pero con la roja hay que tener mucho cuidado porque empieza desde 8. Entonces, a partir de ahí vamos a empezar a contar haciendo cuenta y caso que este 8 es 0. Y decimos 1, 2, 3. ¿Qué quiere decir? Que esta cinta roja tiene 3 centímetros, tal cual nos dice acá. Cinta verde, 6 centímetros. Cinta roja, 3 centímetros. Comprende, la separación entre las marcas de la regla es 1 centímetro. Se puede medir colocando el objeto justo a lo largo de la regla, así. Número 1. Colocar un extremo del objeto en 0 y leer el número que está en el otro extremo, como lo decíamos en el caso de la cinta verde. Número 2. Colocar un extremo del objeto en una marca que no sea 0 y contar de 1 en 1 hasta llegar al otro extremo, como lo hicimos en el caso de la cinta roja. Las siguientes posiciones son incorrectas para medir. Veamos la primera. ¿Por qué la primera es incorrecta? Porque no podemos poner la regla cabal desde donde empieza la regla. Tenemos que ponerla desde donde empieza, 0. La siguiente es todavía incorrecta porque vemos que lo que queremos medir está justo mucho antes de la regla. La regla está más después. La siguiente es mucho más incorrecta porque la regla debe de estar en posición lineal, no así inclinada como está esta. Debe de estar justo lineal con lo que queremos medir. Resuelve. Observa y escribe la longitud. Cinta verde. Veamos cuánto mide la cinta verde. Vemos que está a partir de 0, así que vamos a colocar el número que está en el otro extremo, es decir, 6. ¿Qué es lo que mide esa cinta verde? 6 centímetros. ¿Qué pasa con el caso de la cinta roja? Tenemos que empezar a contar de 1 en 1. Porque acá no es que vamos a llegar a decir que tiene 11. Porque la cinta roja empieza de 7. Entonces debemos de contar de 1 en 1. Este primero es como que digamos que es 0. Entonces decimos 1, 2, 3, 4. Es decir, la cinta roja tiene 4 centímetros. Y acá tenemos, utilicemos el centímetro. Conozcamos el milímetro. ¿Cuál es la longitud del lapicero? Vamos al soluciona. Se necesita otra unidad de medida más pequeña que el centímetro para medir la longitud de la parte sobrante. Veamos cuánto mide este lapicero. Tenemos acá que el lapicero mide un poco más que los 14 centímetros, pero no llega a los 15. Esas otras rayitas que están de centímetro a centímetro es lo que se denominan milímetros. Entonces, después del 14 se encuentran 7 partes iguales
cada una llamada milímetro. Entonces el lapicero mide 14 centímetros con 7 milímetros. Porque si nos fijamos, como repito, después del 14 hay 7 rayitas, que no son exactamente centímetros, sino que son milímetros porque tienen menor longitud que 1 centímetro. Comprende, al dividir 1 centímetro en 10 partes iguales, la longitud de cada una de estas partes es una unidad de medida llamada milímetro. 1 milímetro se puede escribir como 1 mm. 1 centímetro equivale a 10 milímetros. 1 cm o centímetro igual a 10 mm o milímetros. Como vemos acá, en 1 centímetro hay 10 milímetros. Resuelve. Observa y escribe la longitud. Literal A. Tenemos el lápiz. ¿Tiene cuántos centímetros exactamente? Tiene 6. Porque si vemos el siguiente 7 y no llega hasta el 7. Entonces centímetros son 6. Pero ¿cuántos son los milímetros? Contemos esas rayitas que están entre el 6 y el 7. Vemos que hay 8 de esas rayitas, es decir que hay 8 milímetros. Entonces el lápiz mide 6 centímetros con 8 milímetros. ¿Qué pasa con la cinta? Contemos cuántos centímetros hay. Este 2 es como que sea 0. Hay 1, 2. Exactamente hay 2 centímetros. Pero pasa de 2. Vamos a contar los milímetros. Vemos que hasta acá llegan los milímetros entre medio exactamente de 1 centímetro. Es decir que hay 5 milímetros. Por lo que la cinta mide 2 centímetros con 5 milímetros. Ahora usted, en el número 2, va a utilizar la regla y escribir la longitud de la cinta. Es decir, que tiene que colocar la regla en forma vertical. Así. No así como hemos estado viendo anteriormente que está acostada, sino que así, verticalmente, como lo dice nuestro amiguito. También se puede medir en forma vertical. Usted mide y acaba de escribir cuánto tiene esa cinta en centímetros y en milímetros. Le queda de tarea. Y esto ha sido Conozcamos el milímetro. Tenemos longitudes. Analiza. Determina la medida del lápiz. Literal A. Estimando. Estimando. Y literal B. Midiendo con la regla. Veamos qué nos dice en el soluciona. Estimo utilizando mis dedos. Para literal A, puede ser también que usted no solo con ver algo pueda estimar, sino que también lo puede hacer utilizando sus dedos. Y entonces al abrir sus dedos usted dice que mide 10 centímetros. Luego mide el objeto utilizando como unidad de medida la abertura de los dedos y descubre el número de veces que cabe 10 centímetros en su longitud. Y usted piensa que el lápiz mide 10 centímetros. A continuación, ya para medir con la regla, ya es que usted va a colocar el extremo del lápiz, es decir, donde está el borrador, exactamente en el 0 y va a ver hasta donde llega la punta del lápiz. Vemos que esto pasa de 11, pero no llega a 12.
O sea que hay milímetros. Entonces, decimos, el lápiz mide 11 centímetros, que es la longitud con regla. 11 centímetros. ¿Pero con cuántos milímetros? ¿Pero cuántos son los milímetros? Vemos que el milímetro acá está exactamente en medio del centímetro. Quiere decir que tiene 5 milímetros. 5 milímetros. ¿Qué nos dice acá en el cuadro? Longitud estimada 11 centímetros. Alguien que también puede decir que el lápiz mide 11, puede decir que mide 12, puede decir que mide 9. O sea, andar cerca de lo que realmente mide. Y la longitud con regla, que es la que ya hemos estudiado, es 11 centímetros con 5 milímetros, como dijimos anteriormente. Comprende, para estimar longitudes podemos tomar como referencia la abertura de nuestros dedos, que podría ser 10 centímetros aproximadamente. Sin embargo, para medir exactamente se utiliza la regla. Resuelve. Ahora usted tiene tarea. Va a elegir 2 objetos que estén ahí en su casa y va a realizar una estimación de su longitud y luego lo va a medir con la regla. Puede ser cualquier objeto que usted encuentre en su casa, que tenga ahí a la mano. Lo va a medir, lo va a estimar también y lo va a escribir en este cuadrito para completarlo. Y esto ha sido Estimemos Longitudes.